mirando el portal donde están los trabajos y le quería hacer una aclaración. Que hay algunos que me entregaron, pero no enviaron el archivo. O sea, que tiene que ser con el archivo, que en realidad es el trabajo práctico, ¿verdad? Buenas tardes. Esta es la tarea y yo no veo, ustedes no ven la tarea de los otros, pero no tengo, acá ya tengo uno cargado. Dos. Pero tengo que tener el archivo. Variables, conceptos, dimensiones. Les pregunto yo, el que sea una dimensión, que sea un constructo simple o un concepto simple, depende del tipo de investigación, depende si es cualitativa o cuantitativa. Que yo tenga una variable compleja o una variable simple, o un constructo o un concepto simple, ¿se acuerdan? Una variable simple era peso, edad, un concepto simple, o un constructo complejo como inteligencia. Y que yo divida en dimensiones, depende que mi investigación sea cualitativa o cuantitativa o independiente de eso. Independiente. ¿Qué les parece? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Que yo parta en dimensiones, depende que sea mi investigación cualitativa. Voy a hacerte una pregunta ya que estoy metida en eso. Creo que si la investigación es cualitativa, hay que partir de categorías, de análisis, en vez de dimensiones. Y subcategorías de análisis. Categoría de análisis. Yo estoy hablando de dimensiones conceptuales del constructo. ¿Qué es una categoría de análisis? Eso ya es la parte operativa, ¿verdad o no? Acá estamos todavía, ¿en qué parte estamos aquí? Eso es interesante porque hay una confusión. Sí. ¿Dónde estamos ahora? En este bloque, ¿verdad? Y ahora estamos haciendo la pregunta y encontramos variables. Puede ser una variable simple que tenga indicadores y ahí hago los ítems. O puede ser una variable compleja o un constructo grande, dividido en dimensión y tengo indicadores. Ese modelo de cómo yo estoy viendo mi diseño o cómo estoy viendo yo conceptualmente mi investigación depende que sea cualitativo, cuantitativo o independiente de eso. ¿Sabes qué es lo que a mí me confunde? Viste que yo ahora estoy haciendo ese estudio cualitativo y leí muchísimo y justamente mi pregunta del millón era si tenía dimensiones, si las variables se dividían en dimensiones. Y entonces el texto decía que no, que se divide en categorías, análisis y subcategorías. Casi la mayoría de los textos de investigación cualitativa no habla luego de variables, habla de categorías. Categoría y subcategoría. Y subcategorías. ¿Y qué es categoría? Y son ¿cómo le llamaste a constructos? Dimensiones. Constructos. Como
O sea, esto es una... Esta es una categoría. Sí, la clase social es una categoría en investigación social. ¿Pero categoría de qué? Y categoría, es una categoría porque depende mucho del autor en el cual Claro. ¿cómo se dice? Asume la definición. Entonces eso se convierte como en una categoría. Y después Los dividido frutos en subcategorías. Sí, sí. O sea, estamos hablando de la misma Estamos cosa. hablando de la... claro. En base a tu... Nominación diferente a tu- nomás. Por eso, son sinónimos. Sí. Son sinónimos al final. Y yo eso es lo que le explicaba la vez pasada, que depende de qué autor. El constructo viene de la psicología. Categoría viene de otras áreas. Mi pregunta va, que si yo voy a tener un enfoque cualitativo, mi categoría o mi constructo, divido en dimensiones, depende, o sea, eso depende que sea cualitativo, va a ser cualitativa mi investigación. O sea, yo voy a hacer una investigación cualitativa y mi variable de investigación divido en dimensiones. Yo voy a hacer una investigación cuantitativa y solamente voy a tener indicadores. ¿De qué depende que te... ¿De qué depende que yo parta? ¿De eso en dimensiones o qué depende que parta en...? Y el tipo de estudio tiene que ver. Es independiente, tiene que ver con mi modelo conceptual. No importa si es cualitativa o cuantitativa. O sea, si yo quiero investigar clase social, ¿dónde está? Clase social. O sea, si mi investigación y uno de mis constructos es clase social, y yo voy a ver una dimensión económica, yo puedo hacer también cualitativa mi análisis, mi tipo de... O sea, esto es independiente, esto es conceptual. O sea, yo esto varía de autor a autor. Como dijo el recién, esto es categoría, para algunos es constructo para otros. Y esto es subcategoría o dimensiones para... O sea, yo hago todo mi modelo conceptual y digo, bueno, ¿cuál es mi estrategia? Va a ser mi estrategia de recolección de datos. Y yo defino, después cuando esto defino, ya voy definiendo si mi modelo conceptual es cualitativo o cuantitativo. Si yo me voy a agarrar de autores cuanti o quali, o voy a hacer un mixto. Pero esto es partir la investigación para después hacer el análisis. Y análisis viene de partir. ¿Se entienden? Sí. Bueno, pasando al... Acá era que quedamos el otro día, ¿verdad? ¿O pasamos bien? No, ahí no da. Aquí era. Bueno, vimos las fuentes, las técnicas. Ahora vamos a ver las técnicas y el tipo de abordaje. Y acá está nuestro instrumental. Acá es lo que nosotros vamos a hacer énfasis. Si mi técnica de observación puede ser participante y no participante. ¿Y qué instrumento puedo utilizar? Registro anecdótico, cuaderno de protocolo, diario de campo. Si no es participante, guía de observación, lista de frecuencia, lista de chequeo o cotejo, escala de dimensión o matriz de análisis. ¿Cuál? ¿Observación en qué sentido? ¿Qué es participante y no participante? ¿Cómo una observación es participante? Cuando el participante, los estudios que son, sí, que son antropológicos y eso. Que uno forma parte del grupo, Sí. se involucra con el grupo, ¿verdad? Se integra, tiene registro anecdótico. Y no participante, hay un paso atrás. Encuesta, oral y escrita, grabadora y video. Y aquí es lo que nosotros es lo que más hacemos.
Y la encuesta, el cuestionario, prueba, test, escala. ¿Y cuál es la diferencia entre cuestionario, prueba, test y escala? Cuestionario es... Pero ahí también se presenta uno de acuerdo al autor que uno lee, porque es evaluación y los autores clasifican de diferentes formas. Sí, hay autores que le llaman test a lo mismo que el test de matemáticas. Y a otros llaman pruebas de matemáticas. Prueba de inteligencia, test de inteligencia. ¿Y cuál es la diferencia al final? Los autores. Lo mismo, ¿no? De acuerdo a lo que yo agarré, la prueba tiene que ver con el rendimiento académico y el test tiene que ver con prueba psicológica, Sí, sí. en la mayoría. En el censo último se usó este aparatito digital donde se puntea. Sí. En este caso no entra como grabadora ni como video, pero es oral, ¿verdad? Pues viste que el entrevistador es el que iba punteando las Es respuestas. escrito, pero... Escrito. pero Escrito, tecnológico. Lápiz y papel. Claro. Y el encuestador es el Sí, que... claro, pero vos puntuás, te dice y vos dice, puntuás nomás. pero es Claro. oral lo que te dice. La tecnología como viene a ser como escrito, ¿verdad? Como escrito viene. Pero en este caso el escrito es cuando el encuestado está contestando. Desde la posición del Claro, no, encuestado. yo estoy hablando acá desde el instrumento. Sí, era un cuestionario, Sí, era un pero- cuestionario. Viste que ahí está encuesta y oral y escrita. Me imagino que es desde la posición del encuestado para que diga que, en qué forma está completando. ¿Verdad? Claro, lo que pasa es que el encuestador llegaba a la casa y él le decía, o sea, el encuestado decía y el encuestador tipeaba, digamos. A eso es lo que se refiere. Entonces es como un intermedio, porque es entre un oral y un escrito. Claro, no, es escrita porque es lo mismo que yo, sin tener el aparato, El aparato, yo te lo mismo hablo sigo hoy haciendo y escrito. yo hago escrito. El oral es que yo pongo ahí, todo el instrumento con que yo traigo la información es el medio. Pero esto es una sistematización del cuestionario que viene a ser escrita. Porque tabula nomás, al responderle ya va No, tabulando. Ya tiene. Porque La base de datos. el modo. Después viene la entrevista estructurada y no estructurada. Y hay a veces una confusión cuando nosotros decimos vamos a hacer una entrevista y agarramos, hacemos una serie de preguntas y nos vamos y le decimos, ¿vos qué te parece tal cosa? Contesto, ¿qué te parece? Sí, no, y voy contestando así. Y estoy diciendo que estoy haciendo una entrevista. Pero en realidad no estoy haciendo una entrevista, estoy leyéndole un cuestionario para que responda. A veces hay una confusión acá entre y la entrevista estructurada. Esta entrevista. La estructurada quiere decir si yo sigo un libreto o una guía. Y no estructurada se tira un tema y es abierto. ¿Cuántas preguntas debe tener una guía, una entrevista? Si voy a hacer una entrevista a profundidad, ¿cuántas preguntas es el número mágico? No sé, hay números mágicos, no sé que no tiene que ser muy extenso. ¿Por tiempo? También puede ser calculado por tiempo. ¿Cuánto tiempo debería de durar una entrevista? Una metodología. Nosotros en los trabajos que estábamos haciendo era que no superen los 40 o máximo 50, 60. Una sesión de entrevista. Pero hablamos de una sesión. Claro, pero la pregunta, ¿cuántas preguntas debe tener? Y ahí ya variaba. Depende, ese va a ser estructurada. ¿Sí? Y si es estructurada, como toda cosa así estructurada, uno puede preguntar más cosas sin que se canse el entrevistado si no tiene nada cualitativo. Un poco a preguntar en una hoja de grande. 5 es la... 5. 5. ¿Y qué va a averiguar de esto con 5? Es una entrevista profunda. Vos querés saber para qué usas vos esta técnica.
¿Cuál es el objetivo de usar la entrevista? Para sacar datos sobre una opinión, sobre lo que percibe. A profundidad, ¿verdad? Ideas centrales. Profundidad, o sea, vos querés profundidad, no mucha... Pero viste que a veces para un indicador no solamente tiene un solo ítem que responda. A veces un indicador se divide en varios ítems. Así como una dimensión se puede dividir en varios indicadores. Claro, entonces no es el instrumento que tenemos, o sea, tenemos que usar un cuestionario. O sea, si vos decís hacer un cuestionario y después te sale, generalmente se pasa primero el cuestionario y de lo que sale del cuestionario vos analizás y de, bueno, de esto quiero profundizar más y hacer foco en eso. Y vos tenés, de las 5 preguntas, vos Como un tópico sería. te explayás y uno no le cansás al entrevistado y dos, tratás de recabarle más. Porque hay cuestionarios, por ejemplo, que hacen preguntas muy... Es una técnica... A ver, acá se hace énfasis mucho en la calibración de los cuestionarios. Que los cuestionarios... la validación en el sentido de que lo que digo que voy a recabar es lo que voy a traer. Se hace énfasis en que el instrumento esté bien porque va a ser autocompletado. En esta entrevista se le capacita mucho al entrevistador. El entrevistador es el centro de la capacitación. O sea, se hace juegos de roles, el entrevistador tiene que estar bien capacitado acá. Tiene que conocer del tema también. Tiene que conocer del tema, tiene que conocer al público, si yo me voy a ir a jóvenes, tengo que estar trabajando con jóvenes, si me voy a adultos, con adultos. O sea, no es que cualquiera se levanta, se va y hace preguntas y... Esto es un arte. No tiene que demostrar de que él tiene algún grado de afinidad, que está de acuerdo o no con la respuesta, entonces un poco si no puede orientar a que se tome cierto juicio. Exacto. O sea, esto... o si no, voy a irme a leer un cuestionario nomás. Bueno, sí, no. ¿Por qué te gusta la escuela? ¿Y por qué es linda? Ah, bueno, paso. ¿Qué te gusta del ambiente escolar? Todo es lindo. Ah, bueno. Monosílaba es la respuesta. Y la guía tiene 5, pero uno tiene que tener la cintura para sacar la información. Bueno, y después la no estructurada. Libro de notas, grabador, cámara de video. Y esto es solamente la sociometría. ¿Conocen los test sociométricos? Esto se usa mucho en el colegio. Los sociólogos en los colegios usan mucho para identificar grupos de influencia. Después, esto es una cuestión ya de organización y método y sirve para el MESIC, ¿te escucharon? Sí. Bueno, estos usan este tipo de técnica. El programa proceso, diagrama, análisis y recorrido de forma. Esto tiene que ver con la técnica. Bueno. El contenido de los instrumentos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de instrumentos? ¿Qué es un instrumento? Es una forma genérica de llamar al medio físico que voy a utilizar para recoger información. Y hay una diferencia entre preguntas, ítem, enunciados, preposiciones y reactivos.
Reactivo a veces es la traducción de ítem. Bueno, debe formularse uno de estos, debe formularse en atención a los interrogantes y los objetivos específicos de la investigación y corresponderse con la operacionalización de las variables. Yo acá salté la operacionalización de las variables. Sus dimensiones e indicadores. Y les muestro acá un ejemplo. La variable o constructo de calidad de servicio en el comedor. La dimensión, atención al usuario. Los indicadores, trato al usuario, tiempo de servicio, calidad de la comida. Y estos son los ítems. El trato recibido en el comedor es cortés y amable, apático e indiferente, desagradable y áspero. ¿Les parece este ítem? Sí, está bien construido. Lo que pasa es que corté una cosa. Está doble. Sí, y no se puede. Tiene que poner decir ese uno mismo. nomás. Caso de que sea cortés y no amable. Puede ser cortés y No, amable. Puede ser apático y no indiferente, porque apático. Cortés y amable no son sinónimos. Puede ser, pero apático e indiferente definitivamente no. Las dos cosas a la vez tienen. Pero vieron que los ítems tienen un enunciado. ¿Y cómo se llaman a esto? Alternativas de respuesta. Tiempo de servicio. El tiempo de atención de servicio es rápido, moderado o lento. Sí, está bien. Trato al usuario. ¿Ustedes creen que con un ítem o el trato se puede volver a dividir en sus dimensiones? Es un tema a estudiar, ¿verdad? Depende de la... Pero vean cómo se hace el primer borrador. O sea, se hace la variable, la dimensión y los indicadores. Y se raya unos primeros ítems. O sea, todos estos ítems están dentro de estos indicadores y todos estos indicadores están dentro de esta dimensión. Y nosotros tenemos que responder a esta dimensión primero y después a la calidad de servicio. ¿Qué es lo que determina cuántos indicadores son necesarios para que sea cubierta una dimensión, suponte? El marco conceptual, o sea, que yo defino por atención al trato al usuario. ¿De qué tipo sería estos indicadores? Cualitativo, cuantitativo. Tipo Néstor, y te iba a decir. Tipo Néstor. Cualitativo. ¿Cualitativo? O acá tiene que haber un número. Cantidad de usuarios clientes. Por ejemplo, si querés saber, vas a necesitar de un Cuantitativo. para que sea si se refiere que entender por calidad. Indicador de trato al usuario es un nivel conceptual. No hay todavía una intensidad.
Acá no hay intensidad. Tiempo de servicio puede ser. Porque yo tengo que poner en algún. Acá me falta RAM. el análisis, el plan de análisis. O sea, si yo tiempo de servicio, esta misma, tengo que tener una variable de cantidad. 5 minutos menos. Que se entiende por rápido, por moderado y lento. 15 minutos, media hora, una Sí, hora. porque este rápido es muy relativo. Depende de la comida que sea. Depende de la comida que sea, depende del estado de ánimo de la persona que. Pero ahí podés definir tu indicador, ¿no? Entonces, Claro. poner la opción dentro de la pincel. No es fácil. Entonces, ¿cuál podría ser? Es conceptual. Es conceptual y esto que están acá, estas son variables cualitativas, entre tanto yo no le pongo una intensidad. Yo acá le tengo que poner una intensidad. Acá es cualidad más cortea, amable. Pero dentro de cada opción luego se esconde, hay un valor escondido, un valor Sí. cuantitativo escondido que maneja la persona que elabora el Claro. documento. Porque a la hora de procesar esos datos se hace un escalamiento entre dichas opciones para poder saber, ¿verdad?, cuál es la que va a preparar. Exacto. Pero eso tenés que tener claro Sí. a la hora de redactar De redactar. y después también en el plan de análisis y en el procesamiento. Porque si yo pongo acá variables que no puedo después cargar, porque escribí mal redacté mal, ahí también me quedo en offside. Hablando en términos futbolísticos, ¿verdad? Esto, por ejemplo, nosotros no tenemos una intensidad, no sabemos cuánto es rápido, cuánto es moderado y cuánto es lento. Igual que esa buena. Calidad de la comida, buena, regular, deficiente. ¿Vieron que con un ítem nosotros nos vamos a medir eso? Y presentación. La presentación y sabor. Las dos cosas son buenas, o la presentación es buena y el sabor es. Pero una buena Pero entonces presentación no tendría más significa que que estar sea de calidad. preparada. Puede tener buen sabor, pero no significa que tenga calidad. Esta es una preposición. Y otra vez tiene la variable formación académica, dimensión, estudio realizado y los indicadores. Estudios de grado, estudios de posgrado, cursos de perfeccionamiento. Y acá tiene título y tiene escribir. Que son preposiciones. Proposición. Proposición. Bien, Natalia. ¿Por qué se le llama proposición? Porque tiene que llenar nomás la respuesta. El año. Pero lo interesante es cerrar esta. Sí, porque Después para hacer categorías, agrupar. Pero si uno no sabe las posibles opciones, no te queda que dejar abierta. Sí, depende del. Sí, porque si es el tema de la universidad, va a poner ahí, no sé cuántas hay, 50, no sé. Si es una encuesta, una muestra grande. Después está lo que sería las preguntas. La variable atención a las funciones universitarias, los indicadores, número de secciones a su cargo, número de alumnos atendidos, estrategia de evaluación utilizada. La dimensión es docencia. Preguntas, ¿cuántas secciones tienen asignadas? ¿Y vieron la diferencia con el ítem? O sea, a lo mejor hay autores que le llaman de la misma forma, hay autores que le llaman
así como yo le estoy. Hacemos el manual de reglamento de la facultad y ver hasta cuántas secciones puede tener un docente y poner como opción de respuesta. Así para. Eso se llama pregunta formulada como pregunta, ¿verdad? Sí, estaba haciendo preguntas. Acá es bonito, tiene un enunciado, el cuerpo es el enunciado y la posible respuesta. Y acá es directamente una pregunta directa. ¿Cuántas sesiones tienen asignadas? ¿Cuál es el número de alumnos que atiende por lapso académico? ¿Cuáles estrategias utiliza para valorar a su estudiante? Bueno, acá llegamos a los tipos, a cómo se escriben los instrumentos. Ahora vamos a ver un instrumento específico, el cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Es un instrumento. ¿Qué es un Una cuestionario? recolección de información. Y por salud mental yo me agarré de un solo autor. Y es que me pareció más interesante, es el nexo que hay entre la información que se precisa y los datos que se va a obtener. O sea, el intermedio. Me pareció interesante tener esa claridad entre la información que se precisa y los datos que se van a obtener. Yo preciso una información y voy a traer unos datos. Todavía no sé si... pero está en el medio, claro. ¿Cuáles son los componentes de un cuestionario? ¿Qué debe tener un cuestionario? ¿Cuáles son las partes del cuestionario? Debe tener una cabecera que tenga los datos de identificación. Debe tener una petición de colaboración, o sea, debe decir, Por favor, por estamos haciendo tal favor, cosa. la amabilidad. O sea, siempre tiene que tener esa, y tiene que tener una información, ¿verdad? De quién es el que necesita la información y para qué se necesita. Y la confidencialidad, ¿o no? Y la confiabilidad. Confidencialidad. Confidencialidad. Hoy Instrucciones es muy para, viernes. tiene que tener instrucciones para llenar el cuestionario y la información buscada en el estudio. Y los datos de clasificación relativos a características del encuestado. ¿Qué le estoy diciendo en pocas palabras? Ya es viernes. Ya que es viernes. Esta es una encuesta que el vínculo no está. Voy a buscar ¿por qué necesita toda esa información? ¿Por qué les parece que necesito, por ejemplo, el encabezado de identificación? ¿Qué tiene el encabezado de identificación? Y los datos de la persona, de donde vos, del lugar. Eso, sí. Y eso tiene que ver con la identificación del cuestionario, ¿verdad? Y si hablamos de datos del encuestado, sí. Siguiendo el orden presentado por el postulante. Creería, ¿verdad? Porque ¿para qué vos querés tener esos datos? Justamente para identificar con qué población vas a trabajar o con qué realidad los demás. Para el análisis. Este cuestionario tiene todo el encabezado. Y acá tiene el dato del entrevistado. La cabecera de identificación. Tiene la fecha de la entrevista, tiene el nombre del entrevistado, el idioma en cual se realizó, guaraní, español,
la hora de inicio, la hora que finalizó. Tiene información del sitio. Todo esto se recoge y esto se da previamente, pero se escribía ahí. Es lo mismo análogamente lo que el SNEP, ya se escribía el nombre de la escuela, el departamento, o sea, esas cuestiones ya estaban predefinidas y el examinador tenía que marcar. Y acá está la introducción, acá donde se escribe. Bueno, y ese caso, por ejemplo, nosotros tuvimos, no sé si viene más a colación, en un documento que estamos trabajando específicamente, un cuestionario en medicina antropométrica, nosotros habíamos pensado, colocamos los lugares porque ya sabíamos dónde íbamos a irnos, pero después en el proceso ya tuvimos un inconveniente que tuvimos que cambiar, si mal no recuerdo, ¿verdad? Fue así, instituciones, por ejemplo. Entonces que también eso, en la construcción de un instrumento, uno tiene que ser muy delicado, muy cuidadoso, Claro. ¿verdad? Porque después de eso también tu información, tu tiempo, si no hay continuidad con la persona que está haciendo ese trabajo de revisión del instrumento. O Sí, sea que eso también esto tiene que ver con de dónde saco la información, ¿verdad? O saco el dato de una lista previa, que no quiere decir que a lo mejor la escuela ocurre en que la escuela se llamaba en el listado de una forma y llegás y tiene otro nombre. o que tuviste que O cambiar. tuviste que cambiar de lugar. Pero esto tiene que ver con la información de cómo se recolectó la información, de dónde se recolectó, cómo y dónde. También es ideal que tenga un espacio para codificar. Si es que, por ejemplo, Sí. puedes ahí recabar solamente el nombre de la escuela o del municipio, porque es más fácil, o si no a tu encuestador, si es que no va a ser autollenado, ¿verdad? Le tenés que dar todos los códigos y que cargue el código nomás, que es más fácil. También. Y también tiene que tener la entrevista tiene que tener un número. Sí. Para tener La un código. entrevista o sea, esto tiene que ser identificado. El cuestionario. Y Pero esa es una, discúlpame, esa es una práctica, o sea, en el entrenamiento donde vos recibís para hacer después, para hacer la toma, ¿verdad? ¿El qué? La toma del registro de estos datos. Nos pasó también, ¿verdad? Que nosotros también conocíamos, pero a veces por pereza o no sé qué, la persona dice así nomás, voy a llenar, y no es tan así nomás, porque vos perjudicás el trabajo del compañero en algún momento cuando haces tu clasificación. O sea que esas consideraciones, no sé cómo le llaman a ustedes los investigadores, éticos, no sé, cuestión de procesamiento, es muy importante. Sí, Por ejemplo, fecha de entrevista. El que está haciendo, ya sabe lo que fecha es, entonces no completa. Deja nomás así. Después va a completar, pero después se encuentra con la situación de que no se tiene que no se comentó dice. resolver. Y fíjate lo importante del número de la entrevista, porque cuando viene en el montón y vos cargaste y no sabes y tenés que hacer, porque después vas a hacer una validación y no tenés idea de dónde salió esa entrevista, no sabes dónde estarlo. Es otro punto. O sea, la identificación de la entrevista. Esto tiene que ver más bien con la logística. Exacto. Con la logística, pero es importante en la calidad de la información. Otra cosa que siempre nos pasaba era que el departamento y el municipio, inclusive cuando hablábamos de zonas urbanas o rurales, vos te ibas al lugar y todo el mundo decía que era rural, pero vos te ibas a la municipalidad y decía que eso era urbano. Nosotros nos ocurrió con una escuela. Era una escuela que estaba en la ciudad y ellos decían que era rural. Sí. Y después, vamos con tu documento de la escuela y averiguando, era urbano. Bueno, pero pues eso se tiene que definir qué fuente de información se usa. Y porque en este caso es una entrevista individual. Acá va a tener
Pero si vos te vas tipo el SNEP a una escuela y tenés 50 alumnos, la mitad te puso urbano y la otra mitad te puso rural, y vos te quedás, ¿qué es lo que pongo, verdad? ¿Cuál es la fuente de información? Bueno, lo otro, hacemos una pequeña introducción, que no es que esto se lee al entrevistado, sino que una información para el entrevistador. Y todo esto usa la siguiente información, le habla en primera persona. Sí, como un instructivo. Pero está acá. O sea, no es que está en otro manual. Exactamente. Esos manuales, el manual de los examinadores es una cosa que nadie usa. Todos tiran. Lastimosamente. acá debe estar bien específico, ¿verdad? Preséntate y agradece al entrevistado por acceder a la entrevista. Aunque acá no es que garantice, pero por lo menos uno le lee esto al entrevistador. Y cada uno de las indicaciones debe ser específico y concreto. O sea, no hay que redactar mucho, porque el entrevistador no va a leer tanto. Y acá está el número de identificación, ¿vieron? El número acá se le pone el número de entrevista. ¿Por qué se le pone acá? Porque se quiere garantizar que lea, pero no sé si es una estrategia. Es el número de identificación. De identificación de la entrevista. Código de la entrevista. Y acá empieza la información. A eso yo me refería cuando estaba hablando yo aquí del cuerpo de los componentes del cuestionario. Otra cosa que a mí me parece interesante es que le hace: ¿tiene alguna pregunta antes de comenzar? Y esta pregunta, para que vos hagas esta pregunta, tuvo que haber una presentación. O sea, esta pregunta es de garantía de que el entrevistador, o sea, se quiere, ¿verdad? Que el entrevistador le explicó de a qué se refería la entrevista. Y él acá tiene que ponerlo, o sea, tiene que poner la respuesta que hizo cada entrevistado, ¿verdad? Y bueno, y fíjense acá, otra cosa interesante para mí al menos, es que el instrumento pone acá el objetivo 1, que es de la investigación, y pone otra vez y explica que este bloque, a qué se refiere, todas las preguntas que van a venir aquí, a qué se refiere esta sección de las preguntas. O sea, esto quiere garantizar o pretende garantizar que el entrevistado sepa cuál es el objetivo de las preguntas. Y empieza la pregunta. Y siempre fíjense que acá hay una observación. Escriba la respuesta. Néstor, una pregunta es, por ejemplo, suponte que yo vaya a tomar una entrevista. ¿Y qué es o sea, qué recomendaciones existen en términos de debo escribir tal cual me dice la persona, o yo tengo que elaborar las preguntas, las respuestas, perdón? Ves que muchas veces uno hace la pregunta y copia tal cual dice la persona. Sí. Otras personas lo sintetizan y otros incluso agregan palabras que no se dijo en la entrevista, que es más delicado. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Claro, para que se entienda. ¿Y cuál es la recomendación ahí? Grabar. La recomendación es que escribas
literalmente lo que te dice cuando te está respondiendo lo que vos le preguntaste. Si vos le preguntaste cuáles fueron y cuáles son las actividades y él te empieza a hablar de divaga ahí, vos tenés que volver a reestructurar esta pregunta. Pero siempre el objetivo es cuáles fueron y cuáles son las actividades. Y cuando te responde eso, ahí vos sí, eso se entiende. Porque acaso mismo que él va a hacer la entrevista sabe de qué actividades. Y acá es muy concreta. Porque te tiene que responder exactamente las actividades. Cuando te pide opinión, ahí tenés que hacer, finalmente se usa otra técnica que es la grabación. Acá es muy concreta, acá te dice cuáles fueron las actividades, cómo vinieron acá, dónde se fueron. Son preguntas muy concretas. O sea, ¿me entendés? Hay diferentes formas de entrevista. Esta es una entrevista estructurada. Cuando no es estructurada, se te puede responder, se puede explayar y generalmente se pide una grabadora. Pero esta es estructurada. Fíjate otra cosa muy interesante que a mí me parece combinar combinar la respuesta. Combinar las series de preguntas abiertas y estructuradas. Acá le pide una opinión y acá ya le pide una valoración del entrevistador. Acá él va a escribir literalmente lo que le dijo y acá va a valorar. ¿Le pregunta esta valoración? No, acá va a valorar el entrevistador. No lea las opciones. Sí, no lea las opciones. O sea, en el momento él escribe y él dice, ¿qué te pareció? ¿Qué contribuyó significativamente? ¿Contribuyó en algo? Es la interpretación del entrevistador. Y acá está la lectura. Después se hace un análisis otra vez y se cruza con... Pero es interesante porque usa las dos. Esto es opinión, pero una opinión bastante estructurada. ¿Qué ventajas tiene esta forma de hacer una pregunta? Pareciera que es cruzar, ¿verdad?, la información, si es que realmente es tal cual lo que dice. Bueno, por un lado, por otro lado. Le ayuda al entrevistador a analizar lo que está diciendo. Bueno. Esto tiene que ver con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que es el orden de las preguntas, los tipos de preguntas, estar alerta ante los sesgos que puedan aparecer, prever el tiempo de duración máximo. Esto tiene ventajas. Estamos hablando de un cuestionario, ¿no? Pero la anterior era entrevista. Sí, estructurada. No, un cuestionario. Estábamos todavía cuestionando. No, pero la otra estaba formulada como entrevista. Lo que Había vos palabras viste. entrevista decía, pero en realidad era un cuestionario. Es un cuestionario. Pero todo lo que dice allá dice, arriba dice entrevista. Esta entrevista, tal cosa. Arriba mismo decía que era entrevista. En el encabezador. Sí. Ahí dice, explicar esta entrevista. Sí, pero como no como técnica de recolección de datos, sino como forma de socializar. Porque todo esto que está acá es un cuestionario. O sea, el instrumento es un cuestionario. Un cuestionario que Lo verbaliza y se convierte en entrevista. Sí, que yo estoy rellenando. La entrevista en sí es más
es menos preguntas, es más profundidad, es otra. Esto tiene que ver el tiempo máximo de una entrevista. Lo que les decía, tiene una. ¿Cuál es la ventaja de tener una duración máxima? Ponerle un tiempo a una entrevista, a un cuestionario, perdón. ¿Cuál es la ventaja de tener un... Y te limita a específicamente tus preguntas. O sea, que no te va por decirte por las ramas. Y pasa a otro tema que no precisa, porque cuanto más tiempo se divaga más, se lleva más. sale de contexto. Pero ahí depende también de la técnica del entrevistador, ¿verdad? Cuando tiene el objetivo bien claro y sabe hacia dónde apuntar, le dirige al entrevistador. pero eso no se da. Pero ahí vos no estás siguiendo tu cuestionario, entonces sí. Porque lo que se busca es lo que piensa el otro, no lo que vos esperás No, que pero diga. está planteando tiempo. Yo me baso en base al tiempo nomás. Para mí 35 minutos de cuestionario es muy largo. Es mucho tiempo. Yo le digo que le saco yo estoy hablando del cuestionario. Le doy un cuestionario y que me llene, que me responda y bueno, ya entréguenme. No, en ese caso para mí sería más práctico, ¿verdad? Reducir más las preguntas, sintetizarlo más, que sea más específico. 35 minutos es largo. Si en aula 15 minutos el alumno apenas te atiende, imagínate lo que va a hacer completar a sabiendo de lo que está. Claro, entonces depende del... Que es lo que pregunto es cuál es la ventaja de ventaja. ponerle tiempo a tu cuestionario. Sentido observado. Para mí que es lo del ¿Qué? tiempo, la Así compañera. es. Sí, todo lo que vos Para haces. concentrar. Sí, porque si no yo, ¿cómo ya te puedo preguntar? Cuando No, hay mucho tiempo el- de preguntas. El prever el tiempo de duración, ¿dónde se prevé el tiempo del cuestionario? Si el tiempo, pues, decir 30 es mucho, 20 es poco, o sea, depende De lo que vos querés de la persona que También. a quien está alzando, a quien está dando que te complete el cuestionario. El tiempo de duración máximo se da en el prueba piloto. La ventaja es que el sesgo de la respuesta y te deja administrar equitativamente a todos, o sea, hasta los 30 minutos le saco. La desventaja es que no todos tenemos el mismo tiempo de razonamiento y de... Para arrojar un primer momento, un tiempo, cuando vas a aplicar tu prueba piloto y saber más o menos hacer tu instrumento, completar vos y multiplicar 3 veces más. O sea, vos tardaste 10 minutos y multiplicas por 3, media hora va a tardar. Y también si el cuestionario es de opinión, También, y por No, eso vos estás, no. pero el evaluador, o sea, que el que construye el instrumento tiene que completar y multiplicar por 3. Y ese es probable, es un tiempo probable. Después entonces haces tu prueba piloto y ahí verificar tu hipótesis sí o no. Y eso como es, está demostrado eso. Sí, eso Los es docentes en practican evaluación. mucho de eso. Claro, para pero los eso- ítems de eso es examen. por eso, exámenes. Sí, Yo te hablo de cuestionarios de opinión. Un cuestionario te va a preguntar clave. preguntas sociodemográficas. Hacer tu examen. ¿Tenés necesidad de poner un tiempo a eso? No. O de opinión. De la capacidad de los alumnos. ¿Te parece Sí, bien? pero se puede después, vos podés, esos mismos detalles de evaluación los podés aplicar en tu instrumento, tenés para tu prueba piloto un tiempo probable, porque tenés que tener un algo de tanto tiempo me va a durar hasta cuando aplicas la prueba piloto, y ahí tanto me va a durar, tanto tenía razón, no sé qué. Bueno, hay diferentes... O sea, entonces, concretamente, depende de a quién le vamos a tomar el cuestionario, el tipo de cuestionario, qué objetivo tiene el cuestionario y
y eso está determinado en una prueba piloto. Después el resto de determinar la información, qué información se va a facilitar tenía que ver con ese bloque que yo le di, o sea, el tema del nombre de la institución, el departamento, la zona urbana, zona rural, eso ya se puede facilitar. Diseñar las instrucciones y determinar si se va a utilizar material auxiliar. Pero estoy hablando del que va a levantar la información, si va a necesitar una grabadora auxiliar o una filmadora o una carpeta donde llenar todas esas. A nosotros nos pasaba que llenábamos todo, o sea, teníamos todos los cuestionarios, pero había que nos faltaba una ¿dónde van Plancheta. Una plancheta, ¿dónde van a copiar? Y al final nos salió tan mal porque como era en el campo, algunos bajaban ahí en el piso, bajaban en el... Pues nadie previó llevar, te parece algo obvio, pero nadie previó llevar una tapadura o... y después te viene todo un despelote. Nosotros previmos plancheta, cuesta y también como un maletincito esos de plástico, sí, para poder cargar todo ya ahí directamente. Bolígrafos de más, lápices de más, por si era autosuministrado, ¿verdad? Cuestionario, porque hay gente que no lleva, entonces tiene que llevar de más también, porque algunos creen que es el regalo del bolígrafo. Sí, algunos se qué. A mí no me alcanzó la plancheta, no, pero no era para acá, era en el ICE, por el día con ACID, aclaremos. Aprovechar las vacaciones. Pero se puede pedir millas, acordarte. No, en serio. Y el diseño del cuestionario, el tipo de letra, los espacios. Bueno, que las preguntas sean coherentes. O sea, yo estoy preguntando por una cosa, después salta a otra y vuelvo a la otra. O sea, generalmente tiene que haber preguntas, si va un cuestionario de opinión, tiene que haber una pregunta de socialización y después me voy al núcleo de lo que quiero la pregunta embudo, como se dice. Una cosa, bueno, hay una cosa que si ustedes ven, van a ser unos genios, ¿no? Generalmente se utiliza, vieron que nosotros hablamos de, acá se visualiza bien, que nosotros hablamos de una pregunta inicial, va a salir acá, variables, indicadores y ítem. Yo tengo que tener esto en una matriz, que es la famosa tabla de especificaciones. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para dos cosas, para mapear. ¿Conocen lo que es una tabla de especificaciones? La planificación, digamos, de lo que vamos a hacer, más o menos, ¿no? Es una matriz de doble entrada, antes que se me termine la batería. Una matriz de doble entrada, donde uno va poniendo la cantidad de ítems que va a construir por dimensión. Eso se utiliza para balancear la pregunta, porque esta es la pregunta del millón, que es ¿cuántos ítems coloco por indicador? ¿Te puedo mostrar? Famoso pila IE. Por ejemplo, no hay pizarrón ahí. Allá en el piso está. ¿Por qué no le pasaste, César, el pizarrón? Ahí en el piso está. Acá, mira. Y con de mi cheater y ya, amiga. Vamos a quitar la cola. Vamos a editar la cola de Liz.
Espera, 2:46. Al minuto hay que cortar. Sí, pero vamos a poner ahí. Ahí vamos. Vení un poco acá. Ahí vamos. Ahí no. Agarrale la César. Vamos mal. Bien, muy viernes. La tabla de especificaciones es una matriz. Ayúdale. ¿Viste que se le mueve? César, ayúdale. Donde se pone la dimensión, la variable que se llama. Disculpen la letra, pero hay un. Acá se pone el nombre de la variable. Acá se pone. Hay una diferencia entre la tabla de especificaciones de rendimiento académico y la tabla de especificaciones de un cuestionario. Rendimiento académico, se pone acá los ejes temáticos y contenido. Se pone un eje temático y un contenido. Y lo que está acá se ponen los procesos cognitivos. Se pone un proceso cognitivo según Bloom, conocimiento. Después se pone análisis. Se va de lo menor a lo mayor, ¿verdad? Al mayor proceso cognitivo, que es resolución de problemas, no me acuerdo. Son 8. Entendimos ya. La diferencia con un cuestionario es que esto que está aquí se ponen indicadores, dimensión. ¿Es lo que vimos recién? No, acá teníamos indicadores. Acá tenemos la dimensión. Pero acá yo voy a poner la cantidad de ítems que voy a poner para responder la dimensión. ¿Qué puede ser una variable? Bueno, acá voy a tener 3 ítems, 4, 5 y el total 9 y 11, que va a responder a esta dimensión. Pues todos estos indicadores, y a primera vista acá tengo pocos ítems. Después se pone acá el porcentaje, porque uno enseguida ve el porcentaje inferior cuál es. ¿Para qué sirve esto? Al final yo voy a tener acá dimensión 2, dimensión 3. Y acá voy a tener otra vez indicador. Porque este indicador no va a responder a este, ¿verdad? Y uno va a tener acá la cantidad de 3, 8, 9. Y el total de preguntas, pónganse que es 80. Sirve para balancear la pregunta. Disculpen lo horrible que es, pero No, pero se entiende. se entiende. Sí. Uno hace un balanceo. Como mínimo tiene que tener 3 preguntas por indicador. Como mínimo. O sea, si uno tiene menos que eso, si uno deja de contestar, el otro, uno solo no le sirve para aplicar el indicador. Esto sirve para el balanceo de las preguntas, o sea, para que esté balanceada las preguntas de acuerdo a lo que voy contestando. Si yo primero hago mi dimensión más amplia,
Y después pongo acá, perdón, mis variables más amplias, por ejemplo, en el clase social. Eso va a dividirse en varias dimensiones. Económico, nivel de instrucción, y puede ser el nivel cultural, no sé, o socio, o capital cultural, vamos a poner. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor capital cultural? Mejor clase social, algo así. Y después digo, bueno, inclusive puedo tener allá, no puedo tener 80, puedo tener 150. Y digo, un instrumento me... y otra cosa, tengo que poner allá, acá último, fuente. ¿A quiénes son los que me van a proveer esa información? Esto que está acá me sirve para una primera aproximación de balanceo de que no voy a estar preguntando muchas cosas de acá o muchas de allá. Un balanceo equilibrado. Este va a ser el próximo trabajo práctico. Porque esto sale a partir de nuestra pregunta inicial, nuestro objetivo. Y después que tengamos esto, vamos a elegir un cuestionario, estructurado, no estructurado, una entrevista, lo que más les parezca. Una vez que tengamos definido cuáles son los objetivos con el cual, la pregunta inicial y cuál es el objetivo de mi investigación, vuelvo a repetir, sale mi variable. Cuando sale mi variable, hago este mapeo, y cuando yo digo mi fuente, puedo tener más de un cuestionario. Puedo estar preguntando inclusive a los padres y a los docentes sobre la misma dimensión, pero a diferentes fuentes de información. Y ahí entra fuente primaria o fuente secundaria. O sea, voy a tener de esta dimensión, voy a usar mi fuente primaria o fuente secundaria. ¿Qué era fuente primaria? Voy a hacer una encuesta, un trabajo de campo yo, y voy a traer de ahí. Y puedo tener fuente secundaria de una encuesta, en caso de que esa no sea la fuente primaria. ¿Alguna pregunta? Pues ya me cansé de atacar el... ¿Entendieron hasta acá? Todo porque vos atajaste, mira. Solo Sí, por porque eso. ella atajó, si no... Lo que no entendí con la letra, pero... Es que escribí así Pobre. de costado. La verdad que es improvisadísimo nuestra aula. Bajando el... Por eso estoy en informática para no... Para no escribir. Bueno, entonces, para eso la tabla de especificación. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Dejamos acá? Sí. ¿Y el lunes me entregan el trabajo? El trabajo, sí. Hasta el 5. Hasta el 5. Esto tiene que ser muy pronto.